Tengan muy buen día, amigos y amigas de redes sociales. Bienvenidos a una nueva emisión de este canal, El Pacificador Nutri. El día de hoy me gustaría compartir con ustedes un tema acerca que fue escrito hace unos días en el blog del maestro Javier Alesoli, El cofre de los tesoros de la mediación, el cual se llama El valor del tiempo en la mediación. Y nos presenta una infografía de los diferentes pasos que se tienen que ir abordando para poderles dedicarles el tiempo que sea necesario. Y esto me lleva a cabo hacer un repaso rápido sobre la cuestión de que las diferentes etapas de la mediación, los cuales ya hemos estado comentando en algunas ocasiones. La primera, como yo podemos decir, que es la prenarrativa, en la cual se tiene el contacto con las partes, en donde nos platican el problema. En lo cual el maestro Javier Alesoli dice que ahí es el primer contacto, en donde se acoge, se presenta y se explica y se agradece la gran confianza que tienen los mediados hacia el mediador, en donde ahí empezamos a fabricar o a entrelazar la primera cuestión, que es en este aspecto la conexión empática. Por el otro lado, siguiendo con eso, empezamos con nuestro trabajo, que empieza con la siguiente etapa, que es la narrativa. En esta narrativa se educa sobre el proceso, se aumenta el compromiso y se promueve la comodidad. Esto iniciando en primer lugar con ese discurso de apertura, el cual el mediador, que en muchas ocasiones abrimos al inicio de una mediación, pues tenemos en primer lugar el primer contacto para darles esa confianza. El segundo contacto, que viene siendo cuando se empieza el trabajo con ese discurso de apertura, en donde se les explica qué es el proceso de la mediación, en qué consiste sus principios, pero más que un discurso muy formal, estamos hablando sobre una bienvenida de carácter a una sala de mediación que es como nuestra casa, como buenos anfitriones. Después de que se lleva esta narrativa, vamos hablando nosotros sobre la siguiente etapa, que hablamos sobre un resumen de intereses y necesidades. Aquí lo que yo pudiera comentar en este aspecto, el maestro Javier Alesoli lo identifica o habla sobre identificar el problema. En esta situación se ventilan los sentimientos, se disminuyen las tensiones y se enmarca en las cuestiones claves, que en este sentido. Después de haber escuchado toda la narrativa, siento yo, es el momento de ir separando, despersonalizando el problema, quitando ese empoderamiento a los que están muy bien posicionados dentro del proceso de mediación, como legitimar o poner al mismo nivel a los mediados para que puedan identificar sus intereses y necesidades. Ya después de haber identificado las posiciones o haber descifrado la posición y poder identificar esos intereses y necesidades, podemos entonces sí empezar a la siguiente etapa, a lo que viene siendo la generación y evaluación de opciones. ¿Cuál es en este sentido? En primer lugar, en cuanto a la generación de opciones, las partes o los mediados empiezan a generar todas esas opciones que sean convenientes a su criterio, las cuales se van enmarcando cada una. Y digo enmarcando porque se van a ir señalando. En este sentido, cuando se van enmarcando, no se trata de poner cada uno en una columna, sino en una forma en cada renglón. Y sin decir quién es el mediador, el mediado que ha hecho la opción, sino simplemente dejarlas caer como una cascada natural. Entre más opciones puede ser más generales. Puede ser desde la más sencilla hasta la más complicada, o en términos más coloquiales, la más descabellada. Por el otro lado también podemos tener nosotros la cuestión de redefinir las posturas. Esto ya lo podemos ir viendo cuando ya hayamos hecho esta opción, pasamos a la siguiente, a la evaluación. En esa evaluación de opciones podemos redefinir esas posturas, en donde se van a empezar a evaluar desde la más sencilla hasta la más complicada. Y muchas veces de una o dos opciones generadas que ya han sido evaluadas se pueden fusionar en una sola. Y esto nos permite poder ir haciendo que redefinir las posturas que tenemos, redefinir las posiciones. En ese estilo de afloje, en donde podemos irnos concentrando bajo la filosofía de ganar, el hacer recíprocas concesiones. Por el otro lado, una vez ya terminadas estas evaluación y generación de opciones, pero principalmente la evaluación, en donde se han redefinido las posiciones, podemos pasar a la siguiente, que es a la situación de la elaboración del acuerdo, en donde
se ha llegado, como dice el maestro Alessoli, se ha llegado al acto final, el cual es el pacto, el cual es ese convenio, ese negocio jurídico que cerramos con un acuerdo de recíprocas concesiones, en donde se va a establecer un plan de acción detallado, en donde va a ser justo, equitativo, estable y duradero. ¿Qué es en este sentido? Estamos estableciendo ya un plan de acción, cómo, cuándo y dónde se van a ir cumpliendo cada uno de los compromisos. Claro, que igualmente yo deseo resaltar aquí que en este convenio que hablamos que sea duradero, estamos hablando que sea un convenio que se vaya a visualizar. Y esa visualización es donde ellos, conforme a esto, que vieron desde la causa raíz de su conflicto, lo han identificado, vieron dónde estuvieron haciendo esas fallas de su diálogo o de su comunicación, ya estando en una comunicación constructiva, puedan ellos fusionar ese acuerdo para poderlo visualizar en un futuro. Principalmente cuando hablamos de una familia, cómo se pretende visualizar esa familia, cómo pretenden salir adelante. Si hablamos de una relación comunitaria, cómo van a ser las relaciones entre vecinos. Por lo otro, cómo se van a ir cumpliendo, visualizando las cuestiones de las obligaciones. Estos consejos que nos da el maestro Javier Alessoli pueden aplicarse en las diferentes escuelas de negociación o de mediación, como la harvariana, la transformativa, la circular narrativa, y pudiera yo igualmente hacer la cuestión de la aplicación de la filosofía restaurativa. Debo resaltar que un papel muy importante el mediador es siendo un factor de la realidad. Ese factor de la realidad es siempre ayudar a las partes a que puedan visualizar el futuro de cómo van a ir resolviendo de los demás inconvenientes que van a ir presentando, y ellos se lleven esa experiencia al estar en esa comunicación de poder ir resolviendo sus conflictos. No me queda más que poderme despedir de ustedes y desearles igualmente que si tengan un buen día. Por otro lado, si gustan desear hacer algunos comentarios al final de este video, con mucho gusto. Gracias y sigo estando a sus órdenes.